Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a entrar en el capítulo de sistema o aparato digestivo. ¿Sí? No sé si ya vieron en el libro, el contenido es súper extenso. La mitad del libro es digestivo, casi. Entonces, nosotros le dividimos en 3 clases sobre aparato digestivo. ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre el aparato digestivo 1, que sería todo lo que se relaciona con la cavidad bucal y el esófago. ¿Sí? Luego vamos a hablar sobre el aparato digestivo 2, que sería el estómago, intestino delgado y grueso. Y en la otra clase, aparato digestivo 3, que se refieren a las glándulas anexas al aparato digestivo, que es hígado, páncreas y entra también la vesícula biliar. ¿Sí? Es bien extenso. Entonces, hoy comenzando con cavidad bucal y esófago. ¿Sí? De manera general, ¿cuáles son las funciones que están relacionadas a todo el tracto digestivo? ¿Ya vieron en anatomía boca, esófago, la parte de abdomen, todo? ¿Sí? Entonces, en el libro de anatomía también mencionan esto. ¿Cuáles son las funciones del sistema digestivo? Tragar, comer. Digestión, absorción y excreción. ¿A qué se refiere digestión? ¿Cómo nosotros digerimos? ¿Qué es digestión? El procesamiento del alimento que ingerimos, ¿sí? Para que nosotros podamos absorber esos alimentos, esos nutrientes, antes tenemos que digerir, ¿sí? ¿Qué significa eso? La degradación del alimento. ¿Y dónde inicia la digestión? ¿Dónde? En la boca. ¿Por qué ahí se inicia la digestión? ¿Qué tenemos en la boca? La saliva. O sea que la saliva aporta una enzima que se llama amilasa salivar. ¿Sí? Tenemos amilasa y tenemos lipasa. Esas son enzimas que van a colaborar al inicio de la digestión, de la degradación de alimentos. ¿Sí? Entonces, en el esquema, esto sería la cavidad bucal, la lengua aquí. La primera porción, entonces, donde existe digestión es cavidad bucal. ¿Por qué? Porque ahí tenemos 2 enzimas salivales, que es la lipasa y amilasa. ¿Qué hace la lipasa? ¿Qué es lo que va a degradar? ¿Qué tipo de alimento? Lípidos, ¿sí? Nosotros ingerimos comida con grasa y tenemos que degradar esa grasa para poder absorber, ¿sí? Seguramente en biología, seguro ya vieron cómo está formado un alimento que tiene lípido. Si yo voy a cortar ese lípido, ¿qué voy a obtener? Ácidos grasos y glicerol. ¿Sí? ¿Ya vieron eso? Sí, ¿verdad? Entonces, si yo voy a comer grasa, que es lípido, ese lípido voy a degradar en los nutrientes que mi intestino puede absorber, ¿sí? Que sería ácido graso libre y glicerol. ¿Quién colabora en esa digestión, en ese corte de alimento? La lipasa, ¿sí? Ahora, ¿qué hace la amilasa? ¿Qué es lo que va a degradar? Almidón. ¿Qué es almidón? Carbohidratos. Si yo tengo carbohidratos, hidratos de carbono, voy a degradar en sus componentes menores. ¿Qué es? Nosotros ingerimos polisacáridos, ¿sí? Yo voy a cortar esa cadena. Voy a obtener ¿qué cosa? Sacáridos. ¿Cuáles son los sacáridos? Monosacáridos. Glucosa, fructosa, galactosa, ¿sí? Esos son los sacáridos, monosacáridos, que mi cuerpo, que mi organismo puede absorber.
Y si yo consumo proteína, voy a cortar, voy a degradar esa proteína, esa cadena de polipéptidos y voy a obtener ¿qué? Aminoácidos. Muy bien. Entonces, lo que mi organismo puede absorber no es una proteína en sí, un hidrato de carbono, un polisacárido, ¿sí? Sino que mi organismo puede absorber partículas bien pequeñas, o sea que estos nutrientes, ácido graso, glicerol, glucosa, galactosa, fructosa y aminoácidos, ¿sí? Entonces, para que mi cuerpo pueda absorber eso, yo tengo que digerir, yo tengo que degradar ese alimento antes, ¿sí? Y esa degradación ya empieza en la cavidad bucal por la presencia de enzimas que tenemos en la saliva. Vamos a ver que cuando nosotros colocamos en la boca un alimento seco, un alimento sólido, ese alimento se va a mezclar con la saliva y voy a obtener ¿qué cosa? ¿Cómo se llama el alimento pastoso mezclado con la saliva? Bolo alimenticio. Entonces, ponemos el alimento sólido en la boca, con los dientes trituramos ese alimento, mezclamos con la saliva, formamos el bolo alimenticio, ¿sí? Ese bolo alimenticio va a pasar por ¿dónde? Por el esófago. En el esófago no hay modificación de ese bolo alimenticio, ¿sí? El esófago nada más es un conducto que transporta ese alimento, ese bolo alimenticio, hacia el estómago. ¿Qué tengo en el estómago para seguir esa digestión? Voy a tener el ácido clorhídrico, que como es ácido, va a colaborar, va a aportar estos alimentos. ¿Y qué más? Necesito también de enzimas digestivas, ¿sí? En el estómago, más adelante, en la otra clase, vamos a ver que existen células que van a liberar esas enzimas digestivas. ¿Qué enzimas tenemos aquí? Lipasa, que tiene la misma función que la lipasa salival, y tenemos a un pepsinógeno que se va a transformar en pepsina. ¿Qué hace la pepsina? Va a degradar proteínas, ¿sí? Degradamos ese alimento, ese bolo alimenticio aquí en el estómago se va a transformar en quimo, ¿sí? Un quimo ácido. Ese quimo, una vez que se encuentre de forma líquida, porque el bolo alimenticio es algo semisólido, es pastoso, ¿sí? ¿Vieron en anatomía que aquí existe un esfínter? El esfínter pilórico es un esfínter que no tiene capacidad de dilatarse tanto, ¿sí? Entonces, para que mi alimento logre atravesar ese esfínter y llegar al duodeno, ese alimento tiene que ser líquido. Entonces, ese bolo alimenticio, al mezclarse con el jugo gástrico, se va a transformar en quimo, ¿sí? El quimo ya es bien líquido. Ese quimo sí tiene capacidad de atravesar ese esfínter pilórico y llega al duodeno. ¿Qué, en anatomía, qué le llega al duodeno? El conducto del páncreas, o sea que voy a tener aquí en la luz del duodeno jugo pancreático, ¿sí? ¿Y qué libera el páncreas? Enzimas digestivas también, ¿sí? También el páncreas libera lipasa, pepsina, milasa, ¿sí? Y también voy a tener, ¿qué cosa? Que llega con el conducto pancreático en la ampolla de Bacher, llega la bilis, ¿sí? Por el coledo. Entonces también voy a tener aquí la bilis que va a emulsificar ese líquido, ¿sí? Bueno, aquí en el duodeno entonces es donde ocurre la mayor digestión del alimento, ¿sí? ¿Cuál es la continuación del duodeno? El intestino delgado, que sería el yeyuno y el ilio. En esa porción del intestino delgado, que tenemos 3 porciones, el duodeno
es la porción que tiene función de digestión, ¿sí? El yeyuno y el ilion, pero principalmente el yeyuno, tiene función de absorción. Todo lo que yo digerí aquí en el estómago y duodeno voy a absorber en el yeyuno e ilion, ¿sí? Y luego el ilion termina ¿dónde? Sí, en el intestino grueso, ¿sí? Tengo el colon ascendente, descendente, etc. En el colon hay absorción de nutrientes. ¿Voy a absorber esto en el colon? No. ¿Qué voy a absorber ahí? Agua, ¿sí? ¿Por qué tengo que absorber agua? ¿Y aquí yo voy a absorber agua? No. La mayor absorción de agua se da en el intestino grueso. ¿Para qué? Para formar la materia fecal, ¿sí? La materia fecal, como es una materia fecal sólida, ¿qué voy a necesitar aquí en el intestino grueso para colaborar con el pasaje de esa materia fecal? Que va a lubrificar ese canal. Mucus. ¿Se acuerdan de la célula caliciforme? Es una célula secretora de mucus, ¿sí? Entonces, en el intestino grueso voy a absorber esa agua, voy a formar una materia fecal que es sólida, y para colaborar con el pasaje de esa materia fecal voy a tener mucha secreción de mucus a nivel del colon, ¿sí? Las personas que consumen mucho carbohidrato, y ese carbohidrato que no puede ser digerido en el estómago, en el duodeno, ese exceso de carbohidrato cuando pasa al colon, en el colon seguramente ya vieron que tenemos una flora bacteriana, ¿sí? La microbiota del colon. Esas bacterias lo que van a hacer es fermentar ese exceso de carbohidratos y van a formar gases, ¿sí? Ese carbohidrato se va a fermentar y se va a formar el metano, que son los gases, y voy a formar el ácido sulfídrico, que es lo que le da el color a los gases, ¿sí? Todo eso ocurre a nivel del colon, ¿sí? El intestino grueso. Bueno, eso es de manera general, para que entiendan cuál es la función del intestino, del tubo digestivo. ¿Sí? ¿Qué es digestión? ¿Para qué yo tengo que digerir antes de absorber ese alimento? ¿Sí? Si nosotros comemos pan, comemos carne, yo no voy a absorber esa carne o ese pan. O sea que tengo que digerir, tengo que degradar ese alimento, ¿sí? Y todo lo que yo no absorbo, voy a excretar como materia fecal, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? Bueno, entonces, hoy lo que vamos a ver es la primera porción, la cavidad bucal y el esófago, ¿sí? Comenzando con la cavidad bucal. Anatomía ya vieron que dijeron. Anatómicamente, ¿cómo le dividieron a la cavidad bucal? En dos porciones, el vestíbulo y la cavidad bucal propiamente dicha, ¿sí? ¿Cuáles son los límites del vestíbulo? ¿Cómo vieron eso? ¿Sí? La dentadura y la mucosa, la región interna de la mejilla y labios, ¿sí? Y la cavidad bucal propiamente dicha es todo lo que está por detrás de la dentadura, ¿sí? Dentro de la cavidad bucal nosotros vamos a encontrar tres tipos de mucosa. ¿Se acuerdan qué era mucosa? Cuando vimos aparato respiratorio. ¿Qué era mucosa? ¿Qué tejidos conforman la mucosa? Epitelio y lámina propia, ¿sí? Aquí en la cavidad bucal también vamos a tener ese epitelio y esa lámina propia que van a formar la mucosa. Y tenemos tres tipos de mucosa. Una mucosa masticatoria, una mucosa de revestimiento y una mucosa especializada, ¿sí? Antes de entrar en detalle, ¿dónde creen que vamos a tener mucosa masticatoria?
¿En qué lugar de la cavidad bucal mi alimento tiene mayor contacto ahí? ¿Con qué parte? Con las encías y el paladar duro, ¿sí? Entonces, mucosa masticatoria vamos a encontrar en encías y en paladar, ¿sí? ¿Dónde tenemos mucosa especializada? Especializada se refiere a estructuras que nos van a permitir percibir el gusto, el sabor. ¿Dónde tenemos mucosa especializada? En la lengua, ¿sí? En la cara superior o inferior. Superior. En la cara superior de la lengua. ¿Y dónde tenemos mucosa de revestimiento? Ahí serían toda la cavidad bucal, excepto superficie de la lengua, excepto encía, excepto paladar duro, ¿sí? Bueno, comenzando con mucosa de revestimiento. Tenemos en los labios, en la mejilla, en la mucosa alveolar, en el paladar blando, en el piso de la boca, en la cara inferior de la lengua, ¿sí? Si aprenden dónde hay, en el examen se va a preguntar localización, ¿sí? Si aprenden dónde hay mucosa masticatoria y dónde hay especializada, el resto es de revestimiento, ¿sí? En la mucosa de revestimiento vamos a encontrar un epitelio de qué tipo. ¿Cuál es el epitelio que voy a tener en la cavidad oral o bucal? Tiene que ser un epitelio protector, un epitelio grueso. ¿Cuál es el epitelio más grueso que tenemos? El plano estratificado, ¿sí? Y vamos a ver que dependiendo de la región podemos tener un epitelio plano estratificado con queratina o sin queratina, ¿sí? Aquí vemos una mucosa. ¿Por qué mucosa? Porque observo un epitelio y una lámina propia. ¿Qué era lámina propia? Tejido conectivo laxo, ¿sí? ¿Esto qué epitelio es? ¿Tiene o no queratina? No, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿sí? ¿Dónde voy a encontrar ese epitelio? En todos estos lugares. En la mucosa de revestimiento, ¿sí? Luego tenemos la mucosa masticatoria. Dijimos que hay solamente dos lugares, dos localizaciones, en las encías y en el paladar duro. Esa mucosa presenta un epitelio plano estratificado con queratina o con paraqueratina. ¿Se acuerdan de la queratina? ¿Sí? Que se encuentra en la superficie del epitelio en forma de filamentos. ¿Tiene núcleo esa región de queratina? No. ¿Y qué significa paraqueratina? Es igual a la queratina, pero las células no van a perder el núcleo, ¿sí? La diferencia aquí entre queratina y paraqueratina es la presencia de núcleo en la paraqueratina, ¿sí? Eso también se puede preguntar. ¿Qué es queratina? ¿Qué es paraqueratina? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Núcleo. Presencia de núcleo en la paraqueratina. Y queratina no tiene núcleo. Esto es imagen anatómica. En esas regiones de la encía y del paladar duro no vamos a tener una submucosa, un tejido conectivo por debajo de esa mucosa, porque en esas regiones mi epitelio, mi mucosa tiene que ser firme, entonces está directamente adherida al periósteo del hueso, ¿sí? Si yo tengo aquí por debajo de esa mucosa, si yo tengo submucosa, si tengo tejido conectivo, no va a ser una mucosa fija, ¿sí? Y como es una mucosa masticatoria, yo tengo que tener una mucosa bien firme en esa región. Entonces, eso también es pregunta de examen, no hay submucosa a nivel de las encías y a nivel de esta porción del paladar duro que se denomina rafe, ¿sí? El rafe palatino. ¿Voy muy rápido o no? ¿No? ¿O muy lento? ¿Está bien? Bueno,
Luego tenemos a la tercera mucosa, que es la mucosa especializada, ¿sí? Dijimos que se llama especializada, ¿por qué? ¿Por qué se denomina? Porque ahí tenemos estructuras que van a percibir sensaciones de gusto y sabor, ¿sí? Esas estructuras se denominan papilas gustativas. Y vamos a tener varios tipos de papilas gustativas que vamos a ir viendo cuáles son sus características, ¿sí? Una super lengua. Bueno, entonces, en cavidad bucal, lo que tienen que saber es que existen tres mucosas: masticatoria, de revestimiento especializado, si tiene o no tiene queratina y la localización de cada mucosa, ¿sí? Ahora entramos en lengua. ¿Qué tipo de órgano es la lengua? Es un órgano muscular. ¿Y qué tipo de músculo hay en la lengua? Estriado. ¿Por qué tengo músculo estriado? Porque es un órgano voluntario, ¿sí? Bueno, entonces, la lengua es un órgano muscular formado por músculo estriado. Hay músculo estriado visceral y estriado esquelético, ¿sí? Porque, como vieron en anatomía, la lengua presenta ¿qué tipo de inserción? ¿O no vieron eso? ¿No? Bueno. Entonces saltamos eso. Pero es músculo estriado, ¿sí? Hay músculos intrínsecos, que es estriado visceral, y músculos extrínsecos que se insertan en el hueso y es estriado esquelético. Pero músculo estriado. Bueno, la lengua presenta dos caras, una cara superior y una cara inferior. ¿Cuál es la posición anatómica de la lengua? La punta, si están relajados, con la boca cerrada, la punta de la lengua está hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, ¿sí? O sea que la posición anatómica es esta. Presenta una cara superior, también llamada cara dorsal, y una cara inferior llamada cara ventral, ¿sí? Presten bien atención en esto porque parece que la cara ventral es superior. No sé por qué, pero a mí me parece eso. Pero si piensan en la ¿verdad? Si piensan en la posición anatómica, la cara superior es dorsal, mira hacia atrás, ¿sí? Para que no se confundan en el examen. Entonces, ¿en qué cara voy a encontrar papilas gustativas? En la cara dorsal, ¿sí? Cara superior o cara dorsal. Entonces, en el examen se pregunta, ¿qué tipo de mucosa hay en la cara dorsal? Mucosa especializada. ¿Qué tipo de mucosa hay en la cara ventral? Mucosa de revestimiento, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son las funciones de la lengua? Articulación del lenguaje, la digestión, porque ahí vamos a tener la saliva, por eso comienza la digestión en la cavidad bucal, y como es una musculatura que tiene mucho movimiento, también participa en la deglución. Bueno, esto sería un corte histológico de la región interna de la lengua. ¿Qué ven ahí? Esto que sería, no sé si da para ver, parece muy chico. ¿Esto qué sería? ¿Qué tejido? Especializado. A ver, si aumento la imagen, ¿esto qué es? Músculo. Músculo. ¿Se acuerdan de la característica del músculo estriado? ¿Cuál es? Sus núcleos son periféricos. Una sola fibra, que es una sola célula, es multinuclear. Tiene varios núcleos y núcleos de localización periférica, ¿sí? En la lengua, aquí en la imagen se ve que hay varios fascículos de músculo estriado. Y esos fascículos son perpendiculares entre sí. Y eso es lo que le da a la lengua esa flexibilidad, esa movilidad, ¿sí? Además de músculo, ¿qué observamos
vamos. ¿Esto qué es? Tejido adiposo. O sea que hasta en la lengua tenemos grasa. ¿Sí? Hay tejido adiposo también en la lengua. ¿Y esto qué es? Glándula. Glándula. En la lengua vamos a encontrar dos tipos de glándulas. Hay glándulas serosas y glándulas mucosas. Las glándulas serosas son las que van a sintetizar enzimas digestivas, ¿sí? Las glándulas mucosas son las que van a sintetizar, ¿qué cosa? Si son mucosas. Moco. ¿Sí? Secretan mocos. ¿Ya están cansados? ¿No? No. Bueno, avísenme cuando necesitan una pausa. Entonces, como ya mencionamos, en la cara ventral de la lengua tenemos mucosa de revestimiento. En la cara dorsal tenemos mucosa especializada, ¿sí? Esa mucosa especializada se refiere a la presencia de papilas gustativas. Y tenemos 4 tipos de papilas gustativas. Existen las papilas filiformes, fungiformes, circunvaladas o caliciformes y foliadas, ¿sí? Y vamos a describir cada una de estas papilas. Bueno, ¿esto qué sería en anatomía? Que tiene la forma de una V. La V lingual o surcoterminal, ¿sí? Que es lo que va a dividir la lengua en una raíz, que sería la porción fija, y una región anterior o región móvil, ¿sí? ¿O no vieron eso? ¿No? Entonces, ¿no vieron tema? ¿O vieron? Así nomás. Bueno. Pero no importa. ¿Dónde vamos a encontrar esas 4 papilas? En la región superior o cara dorsal de la lengua. Las papilas filiformes son las papilas más numerosas, son más abundantes, son las más pequeñas. Y vamos a encontrar en toda la región anterior de la lengua, ¿sí? Las papilas fungiformes son menos numerosas, son mayores que las filiformes, también se encuentran en toda la porción anterior de la lengua, pero abundan en la región de la punta de la lengua. Las papilas circunvaladas o caliciformes son las de mayor tamaño, son estas que se ven aquí, se encuentran por delante de ese surco terminal o de la V lingual. Y las papilas foliadas son papilas que solamente se encuentran en esta región lateral y posterior de la lengua, ¿sí? Bueno. Con esta imagen, yo puedo preguntar, ¿qué mucosa es? ¿Qué epitelio se ve aquí? A ver si yo aumento la imagen. ¿Qué epitelio se ve ahí? Plano estratificado sin queratina, no queratinizado, ¿sí? Epitelio más lámina propia es una mucosa. Esta es la mucosa masticatoria de revestimiento especializado. De revestimiento. Muy bien. Y si comparo con esto, ¿cuál es la diferencia? Aquí yo veo una mucosa irregular, ¿sí? Porque esa lámina propia forman esas protrusiones que empujan mi epitelio hacia la superficie, ¿sí? Y estas estructuras, esas irregularidades, van a formar las papilas. Entonces, ¿qué mucosa sería? Mucosa especializada, ¿sí? ¿Por qué ninguna de estas dos imágenes no es mucosa masticatoria? ¿Qué falta ahí para que sea mucosa masticatoria? Falta la queratina o la paraqueratina, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Aquí en la siguiente imagen sería un corte longitudinal de la lengua. ¿Qué mucosa sería esta? De revestimiento, por eso tiene una superficie lisa, regular.
Y aquí donde veo irregularidades, ¿qué mucosa es? Una mucosa especializada, ¿sí? Y en el interior de la lengua, ¿qué vamos a encontrar? Músculo estriado, tejido adiposo y glándulas. Comenzamos entonces con la primera papila, la papila filiforme. Estas son las papilas más abundantes, son las más pequeñas y que está por toda la cara superior de la lengua, ¿sí? ¿Ya tocaron la lengua de un gato o de una vaca? ¿Qué aspecto tiene? Áspero. Áspera, sí, es bien áspera. Y quien le da esa aspereza son las papilas filiformes. ¿Por qué se llama filiforme? Fili viene de fino, ¿sí? O sea que son papilas que son finas, por eso son filiformes. También se le compara a la punta de una espada y teóricamente son papilas que tienen forma cónica, ¿sí? Son conos cuyo vértice se encuentra hacia atrás. A pesar de ser llamada papila, estas papilas no participan en la percepción del gusto, percepción del sabor, ¿sí? Su función es meramente mecánica. Su función es la de mezclar el alimento con la saliva para formar el bolo alimenticio y colabora con que ese alimento no se resbale y caiga hacia adelante, ¿sí? Por eso el cono, la punta de ese cono está hacia atrás, para colaborar con que ese alimento se vaya hacia atrás, ¿sí? Entonces, papila filiforme no participa en la percepción del sabor, del gusto, ¿sí? Nosotros tenemos en las papilas estas estructuras, estas pelotitas que dibujé aquí, que se denominan corpúsculos o botones gustativos, ¿sí? Y en estos corpúsculos nosotros vamos a ver más adelante que tenemos células sensoriales que van a recibir ese estímulo químico de sabor, ¿sí? La papila filiforme, como ven aquí, no tiene ese corpúsculo o botón gustativo, por eso no participa en la percepción del gusto, ¿sí? Y son estas, histológicamente, aquí se ve músculo, tejido adiposo y la mucosa especializada. ¿Cuáles son las papilas más abundantes que tienen forma cónica, en forma de punta? Papilas filiformes, ¿sí? Y siempre están juntitas. ¿Por qué? Porque son las más numerosas. Y otra característica de esa papila es que presenta en su superficie mucha queratina, ¿sí? Que es lo que esquematicé aquí en rosado. La papila que tiene mayor cantidad de queratina es la papila filiforme, ¿sí? Aquí con esta imagen podemos observar el epitelio de la lengua, que es plano, estratificado, y en este caso, ¿esto qué sería? Queratina. Queratina, ¿sí? Hay mucha queratina en la superficie de qué papila? Papila filiforme. filiforme, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de la papila filiforme? Las más abundantes. ¿Qué más? Tiene queratina. Tiene forma cónica, tiene mucha queratina y que no presenta corpúsculo gustativo, ¿sí? Por eso su función es solamente mecánica. Seguimos. Luego tenemos a la siguiente papila, que es la papila fungiforme o fungiforme. ¿Por qué se denomina fungiforme o fungiforme? Por su aspecto, ¿sí? Que tiene aspecto de hongo. Y que son las papilas que nosotros podemos ver a simple vista, enfrente del espejo, podemos ver como puntitos rojos, principalmente en la punta de la lengua, ¿sí? Esas son las papilas fungiformes. ¿Por qué vemos como puntos rojos? Así como se ve aquí. Puntitos rojos, papilas fungiformes. Porque
porque su epitelio es bien fino y la lámina propia es bien vascularizada, que hay muchos vasos sanguíneos, bien superficiales. Por eso se ve como puntitos rojos en la punta de la lengua, ¿sí? Si observamos esa imagen, ¿cómo podemos describir cuáles son las características de la papila fungiforme? Son más redondeadas que las filiformes. ¿Se ve queratina? No. Sí, tiene una fina capa de queratina, ¿ven? Mucho más fina si comparamos con la filiforme. Entonces, tiene queratina también, menos, pero tiene. Y estas estructuras que se observan aquí, que son estructuras pálidas, ovoideas y que ocupan todo el espesor del epitelio, se denomina corpúsculo botón gustativo, ¿sí? Eso es estas estructuras azules aquí. Entonces, corpúsculo gustativo, botón gustativo. ¿En qué región de la papila se observa el corpúsculo gustativo? ¿En la pared lateral o en la pared apical? Apical. ¿Dónde hay corpúsculo aquí? Apical. En la región superior, en la pared apical, ¿sí? Entonces, otra característica de esa papila es que presenta corpúsculo gustativo apical, ¿sí? Entonces, son papilas más grandes que las filiformes, son redondeadas, tienen una fina capa de queratina en la región superior y presenta corpúsculo gustativo apical, ¿sí? ¿Y qué papilas son estas aquí? Filiformes. Filiformes. Dijimos que tiene un aspecto cónico, ¿sí? Pero si observamos aquí esta o esta estructura, por el corte, como el corte no pasó por el centro, no tiene ese aspecto cónico. ¿Cómo entonces van a saber que es papila filiforme si no ven esa forma cónica? Porque tiene mucha queratina principalmente. Y porque si buscan aquí, no hay ningún corpúsculo gustativo, ¿sí? Aquí nuevamente, diagnóstico de estructura. Papila. ¿Qué papila es? Fungiforme. Fungiforme. ¿Y lo que apunta a la flecha qué es? Corpúsculo. El corpúsculo gustativo, ¿sí? O botón gustativo. Luego tenemos a las papilas circunvaladas. A esas papilas circunvaladas también se les llaman papilas caliciformes. ¿Por qué? Por su aspecto de cáliz. No se confundan con la célula caliciforme, ¿sí? Esta es una papila caliciforme. Como se ve aquí, también se pueden ver a simple vista, allá en la región más posterior de la lengua. Son papilas que existen entre 4 a 6 de cada lado, ¿sí? O sea que en total hay 8 o hay 2. Y como se ven, son papilas gigantes y zoológicamente son estas, ¿sí? Esta sería la filiforme. Ven, su tamaño es gigante. Incluso en la lámina, si observan la lámina así contra la luz, se puede ver a simple vista, ¿sí? Es bien grande. ¿Cuál es la característica de esa papila? Primero, ¿tiene queratina? Sí. Sí. Tiene también una fina capa de queratina. ¿Tiene corpúsculo gustativo? Sí. ¿Dónde? En la pared lateral. ¿Sí? Estas estructuras son corpúsculos gustativos. Aquí yo no veo en la región superior. Otra característica es este espacio que se ve ahí. Estas papilas están rodeadas por una hendidura, por un surco bien profundo que le rodea por completo, ¿sí? En ese surco, en esa hendidura, va a desembocar la secreción de una glándula serosa de la lengua que se denomina glándula de von Ebner, ¿sí? Von Ebner o von Ebner. ¿Para qué sirve la glándula de von Ebner
Y otra función es limpiar esta hendidura o ese surco de posibles alimentos que se quedan ahí en esa región, ¿sí? Como yo tengo corpúsculo gustativo en la pared lateral, si yo tengo aquí el alimento, yo necesito de alguna secreción que limpie esa región para preparar a mis corpúsculos para recibir un próximo sabor, un próximo alimento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de la papila caliciforme o circunvalada? Tiene forma de cáliz, son las más grandes, tiene queratina, Sí. tiene una fina capa de queratina, tiene corpúsculo gustativo, tiene en la pared lateral, tiene relación con la glándula de von Ebner. Sí. Sí, tiene relación con la glándula de von Ebner. Si yo aumento la imagen, esto sería el surco y vemos que la glándula de von Ebner, su conducto excretor, drena su contenido en ese surco, en esa hendidura, ¿sí? Y luego tenemos a la última papila, que es la papila foliar. Estas papilas son muy numerosas en el recién nacido y en los animales. Nosotros, los adultos, perdemos esas papilas foliadas, ¿sí? Entonces ya no tenemos esa papila. ¿Cuál es su característica? Son papilas que se encuentran en filas. Si encontramos una papila foliada, hay otra alrededor de ella, ¿sí? O sea que están juntas. También están rodeadas por un surco o una hendidura que le rodea. ¿Se ve ahí queratina? No. Esta es la única papila que no tiene queratina, ¿sí? Nada de queratina. ¿Tiene corpúsculo gustativo? Tiene. ¿Dónde? En la pared lateral. ¿Tiene relación con la glándula de von Ebner? Sí. O sea que si tiene surco, yo tengo que limpiar ese surco. Entonces necesito la secreción de la glándula de von Ebner, ¿sí? Y se denominan foliadas por su aspecto de hojas. ¿Qué es lo que tiene ese aspecto de hojas? ¿Se acuerdan en la clase de epitelio que eran crestas epidérmicas? ¿Sí? Cuando la epidermis entra en el tejido, en la dermis. ¿Sí? Crestas epidérmicas. Aquí también hay esa cresta. No se llama epidérmicas porque no es epidermis de la piel, pero son crestas de epitelio. Entonces, otra característica es que en la región superior hay varias crestas paralelas entre sí. Y son estas papilas foliadas. A mayor aumento, esto sería el corpúsculo o botón gustativo, ¿sí? En la pared lateral. En la primera imagen, ¿qué papila se ve ahí? Filiforme. Papila filiforme. En la segunda, ¿qué papila es? Comparen con esta. La foliada, papila foliada. Y esta, La fúngica. la fungiforme, y esta, la circunvalada o caliciforme. Ahora, si se pregunta, ¿cuáles son las papilas más numerosas? La filiforme. ¿Cuáles son las papilas que presentan corpúsculo gustativo apical o superior? Fungiforme. Fungiforme. ¿Cuáles son las papilas más grandes? Circunvalada. Circunvalada o caliciforme. ¿Cuáles son las papilas que tienen mayor cantidad de queratina? Filiforme. Filiforme. ¿Cuál es la papila que no tiene queratina? La foliada. ¿Cuáles son las papilas que tienen corpúsculo gustativo lateral? Circunvalada. Foliada y Circunvalada. caliciforme o circunvalada. ¿Y cuáles son las papilas que están relacionadas con la glándula de von Ebner? La circunvalada y la foliada, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber de papila, es fácil.
Bueno, vamos 10 minutitos más y luego les libero para una pausa. ¿Sí? Bueno, en cuanto al corpúsculo gustativo, dijimos que en el corpúsculo gustativo tenemos células sensoriales que van a percibir el estímulo químico, ¿sí? Que van a percibir el sabor. Además de presentar corpúsculo gustativo en esas tres papilas, también podemos tener corpúsculo gustativo en estas regiones, en el paladar blando, en una cara de la epiglotis, ¿sí? O sea que hay receptores de gusto en otras regiones y no solamente en esas papilas gustativas de la lengua, ¿sí? Y vamos a encontrar esa estructura, en el corpúsculo gustativo, tres tipos de células. Existen células basales, que son células madres, células que van a originar a las demás. Existen células de sostén, que como su nombre lo dice, son células de soporte estructural, ¿sí? Y existen las células neuroepiteliales. ¿Por qué se denominan neuroepiteliales? Porque hace sinapsis nerviosa, ¿sí? ¿Con qué nervios? ¿Qué nervios vieron en anatomía que tiene esa función sensitiva de la lengua? Hipogloso. El hipogloso, el facial y el vago, ¿no era? Creo que era el vago. 7, 9 y 10. Creo, a ver. Sí, 7, 9 y 10. ¿Sí? Bueno, entonces, las células basales son las madres de las demás, ¿sí? Estas células se van a recambiar a cada 10 días. O sea que a cada 10 días la célula basal va a originar a una célula de sostén y a una célula neuroepitelial, ¿sí? Por eso cuando quemamos la lengua al tomar o comer algo muy caliente, perdemos por algunos días esa sensibilidad, no reconocemos tan bien el sabor, ¿sí? Pero luego de aproximadamente 10 días volvemos a recuperar esa sensibilidad perdida. En la práctica no se va a pedir que diagnostiquen esas tres células, ¿sí? Lo único que tienen que saber reconocer es que esa estructura es un corpúsculo gustativo, porque con la tinción de la toxilina y eosina no podemos diferenciar perfectamente a esas células. Entonces esto tienen que saber sí o sí para la teoría, pero para la práctica no. ¿Alguna pregunta sobre lengua? ¿No? ¿Se entendió o no? ¿Sí? Ahora entramos en glándula salival. Esto va a ser un breve repaso, porque allá en el primer semestre ustedes vieron ya las glándulas, ¿sí? ¿Se acuerdan que había glándulas simples y compuestas? Las glándulas salivales son glándulas compuestas, ¿sí? O sea que son glándulas grandes que tienen varios conductos excretores ramificados. ¿Cómo le clasificaron a una glándula compuesta? Sí, van a tener en cuenta dos características. Uno, la forma que tiene ese adenómero, esa porción secretora, que podía ser tubular, acinar o tubuloacinar. Y otra característica que mencionó el compañero es, según la naturaleza del producto de secreción, ¿qué secreta esa glándula? Si secreta alguna sustancia cerosa, mucosa o mixta, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, las glándulas salivales que nosotros vamos a estudiar son las tres glándulas salivales mayores, que es la parótida, la submandibular y la sublingual, ¿sí? Tenemos otras glándulas salivales accesorias que nosotros no mencionamos, incluso el libro no menciona. Esto, como repaso, si se acuerdan, una glándula compuesta, como es grande, se encuentra encapsulada por un tejido conectivo denso y regular.
ese tejido conectivo penetra en la glándula y le va a separar a esa glándula en ¿qué? En lóbulos. ¿O no vieron? ¿Sí? Si yo tengo aquí una glándula grande y esto es mi cápsula, el tejido conectivo que protege a esa glándula, ¿sí? De mi cápsula va a salir tabiques o trabéculas que va a separar a mi glándula en lóbulos. Aquí yo tengo 3 lóbulos, ¿sí? Cada lóbulo a su vez va a ser nuevamente dividida por tabiques o trabéculas en lóbulos menores que se llaman lobulillos, ¿sí? En el interior de cada lobulillo yo voy a encontrar la porción secretora de esa glándula que se denomina adenómero. Aquí yo voy a tener mi adenómero que puede ser tubular si yo veo una luz o acinar si yo no tengo luz, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, aquí entonces sería una glándula, esto es un lóbulo, varios lobulillos y esto en celeste sería el adenómero, que puede ser tubular o acinar. Bueno, según la secreción, dijimos que podemos tener un adenómero, una glándula que secreta enzimas proteicas, que es una secreción serosa, que secreta mucus, sería una secreción mucosa, o que tiene una secreción mixta, ¿sí? ¿Cuál era la característica de un adenómero seroso de esto? ¿De qué color se ve su citoplasma? ¿Dónde está su núcleo? ¿Qué forma tiene? ¿No se acuerdan? Un adenómero seroso, que sería esto, presenta células piramidales. Esto sería un adenómero seroso, formado por células piramidales, ¿sí? Esa célula serosa presenta un citoplasma basófilo, o sea que es un citoplasma azul. El núcleo de esa célula es esférico y basal y se encuentra más próximo a la base de la célula y se mantiene esférico. ¿Por qué? Porque la secreción serosa es una secreción acuosa, una secreción ligera, ¿sí? Rica en enzimas proteolíticas. Un adenómero mucoso presenta también células piramidales, pero la secreción mucosa, si piensan en el moco, es algo espeso, ¿sí? Como el moco es algo espeso, es pesado, empuja al núcleo de esa célula en la región basal y le aplasta. Entonces tenemos un núcleo aplanado y basal, ¿sí? ¿Qué secretaba la célula caliciforme? Mucus. ¿De qué color se ve a la célula caliciforme? Pálida. Blanca, pálida. ¿Por qué? Porque en su interior hay carbohidrato, hay mucus. Aquí lo mismo. Si mi adenómero es mucoso, significa que secreta mucus. Entonces también voy a ver un citoplasma pálido o blanco, ¿sí? Entonces, esto sería un adenómero seroso, más oscuro. Esto sería un adenómero mucoso, más clarito. Y esto es un adenómero mixto, en donde tengo una porción mucosa y una porción serosa que le abraza a esa porción mucosa, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? Que tiene forma de semiluna o media luna. La media luna, semiluna, serosa de cianuros. Bueno, entonces, las glándulas salivales que vamos a ver, todas son glándulas compuestas, o sea que son grandes, son glándulas tubuloacinares, porque el adenómero tiene porción tubular y porción acinar, ¿sí? Lo que va a variar es su secreción, si son mixtas o de secreción puramente serosa o puramente mucosa.
es una glándula de secreción puramente serosa, ¿sí? Por eso se ve que tiene una coloración bien oscura. ¿Esto qué sería? Adipocitos. Tejido adiposo. La glándula parótida está infiltrada por tejido adiposo, ¿sí? Y es una glándula de secreción puramente serosa. Por eso se ve totalmente azul, totalmente oscura. Y esta es la glándula que va a aportar a la saliva la enzima amilasa, que va a comenzar a digerir carbohidratos, ¿sí? La parótida aporta amilasa salival. Entonces, ¿cómo van a reconocer que es parótida? Por la secreción. Secreción puramente serosa, o sea que es totalmente oscura, glándula parótida, ¿sí? Luego tenemos a la submandibular. Si observan aquí, tenemos porciones serosas y una pequeña porción más pálida que sería mucosa. O sea que es una glándula seromucosa, ¿sí? Sería esto. Diagnóstico de glándula, de órgano, glándula submandibular. ¿Por qué? Porque yo veo la secreción que es seromucosa, ¿sí? Y por último, la glándula sublingual, que es una glándula mucocerosa, porque yo veo porciones mucho más pálidas, claras y pequeñas porciones serosas, ¿sí? Entonces, las tres glándulas contribuyen a la formación de saliva. Las tres glándulas morfológicamente son compuestas tubulacinales. ¿Qué es lo que difiere en su secreción? ¿Sí? ¿Cuál es la glándula puramente serosa? Parótida. ¿Cuál es la seromucosa? Submandibular. Y mucocerosa sublingual, ¿sí? Y esas tres glándulas van a secretar, van a sintetizar la saliva, que por día generalmente producimos entre 1.200, 1.500 de saliva por día. Y en la saliva la mayor proporción corresponde a agua. Si 99% es agua, además de agua hay minerales, hay cloruro, hay potasio, hay bicarbonato. ¿Por qué tenemos que tener bicarbonato en la saliva? El bicarbonato estudiaron que es un buffer, ¿sí? ¿Cómo no vieron? ¿No? Es algo que va a alcalinizar otras sustancias, ¿sí? Tenemos secreción de moco y tenemos a la lisocima. Lisocima, ¿qué es lisocima? Van a rendir inmuno, ¿verdad? ¿O ya rindieron? ¿Hoy? ¿Y qué tal? Anteayer decían. ¿Vieron ya lisocimas? ¿No? No, todavía. Bueno, lisocimas sería un anticuerpo de la inmunidad congénita, ¿sí? De la inmunidad innata. O sea que yo tengo células de la defensa que van a producir lisocimas, que son sustancias que tienen acción bactericida natural, ¿sí? ¿Y esto? ¿Cuál es la función de la saliva? Humectar la mucosa de la cavidad bucal, contribuir a formar el bolo alimenticio cuando esa saliva se mezcla con el alimento seco, ¿sí? También presenta protección inmunológica porque hay secreción de anticuerpos como la inmunoglobulina A y también las lisocimas. Y esto es más fisiología, ¿sí? Y lo único que tienen que saber es que aquí en la saliva